¿Y si dejamos la música así como ahora entra un poco de música boliviana, vamos metiéndole un poquito de atajo, que tengo ganas de escucharlo, hace mucho tiempo que no los escucho, ¿no? Vamos poniendo aquí algo de, no sé, alguito que se le ocurra a la Gaby. No, 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 no. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad en la pizarra, que siempre es más fácil, digo, en un micro, pero con responsabilidad vamos a intentar explicar qué ocurre en Bolivia. Esa es la pregunta de este ratito de análisis en la pizarra, porque veníamos semanas tras semanas, casi meses, eh, conversando muy superficialmente de lo que viene ocurriendo en Bolivia. Y vienen pasando cosas. Y no es que le hemos dado la espalda, queríamos dejar también pasar un poco de tiempo para tener perspectiva. No se agota acá el análisis hoy, pero sí queríamos de alguna manera radiografiar, caracterizar, problematizar lo que viene ocurriendo en Bolivia sin caer, intentándolo, no caer, en una mirada simplista, binaria, maniquea, estás acá o estás allá. No es nuestro estilo analítico ni militante. eh, y ese es el objetivo de este ratito de radio. Yo pongo un poco contexto y ahora vamos a ir un poco con Gaby Montaño, que además tenemos la ventaja de que contamos con Gaby Montaño, no como invitada, sino como parte de este equipazo que hace la pizarra. Ella, todo el mundo la conoce bien, no solo es boliviana, sino ha estado mucho tiempo con alta responsabilidad en los anteriores gobiernos, hasta llegar a ser ministra de Salud, hasta tener que irse con el avión corriendo con el Evo y con Álvaro a punto en pleno golpe de Estado. Así que creo que tiene legitimidad de sobra. Quien les habla conoce un poco el proceso boliviano. Hemos escrito mucho sobre el proceso boliviano, desde el último libro, Evo, Operación Rescate, hasta Ahora es cuando, carajo, que lo escribí hace creo que 12, 14 años ya, y hemos seguido muy de cerca lo que ocurre en Bolivia. Contexto es golpe de Estado en Bolivia, se interrumpe la democracia, no aceptan los resultados electorales, de la victoria de Evo Morales por encima de 10 puntos que le hubiera dado la victoria en primera vuelta. Ya saben que en ese momento violencia fascista, se apoderan del poder, tiene que salir corriendo Evo, Álvaro y Gaby en un avión, un año de gobierno de una mujer que no había tenido un voto, Áñez. El país se hunde en la miseria, en la pobreza, en las dificultades. Se convocan elecciones tardíamente y digo tardíamente porque se fueron posponiendo, y en ese momento, con todo en contra, pues la gente vuelve a votar a lo que venía votando durante los últimos años, que es más allá del porcentaje exacto, es que hay una grandísima mayoría que no quiere ningún gobierno neoliberal ni nada que huela a derecha, y lo que quiere es un gobierno que esté liderado por el MAS, el Movimiento al Socialismo. En este caso, proscrito Evo Morales, el candidato es Luis Arce, su ministro de Economía durante muchos años, más de una década. Gana aplastantemente y asume el poder, si no recuerdo mal, el 8 de noviembre del año 2021. ¿No? 20. Es decir, va a cumplir el 8 de noviembre de este año 3 años de gobierno. La selección gana aplastantemente, vuelve la democracia a Bolivia, vuelve Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño y mucha gente más. Y lo mejor es que empieza pues la vida política habitual en Bolivia con sus más y sus menos. Primera característica, primero hay que recordar que las elecciones presidenciales en Bolivia son en el año 25, aproximadamente en octubre del año 2025, la fecha exacta no la sabemos a día de hoy, pero para que tengan el horizonte del año 2025. Si tuviéramos que caracterizar, hoy en día no existe la oposición por afuera del MAS a este ejecutivo y a este movimiento, ¿no? A esta revolución democrática y cultural. Existe, sí, claro que hay, pero es bastante marginal. Ni Carlos Mesa, ni Tuto Quiroga, ni Camacho, ni podríamos seguir diciendo nombres y nombres y nombres. La idea no es marear con nombres, sino que es como ocurre algo parecido a lo que ocurre en México, donde el MAS construyó hegemonía en el sentido más estricto del término, ¿no? Hegemonía. Hegemonía significa que no pueden discutir una contranacionalización o una privatización de yacimientos. No pueden discutirlo. No pueden discutirlo porque la sociedad no lo quiere. No es que no puedan porque haya. No, no, no quieren porque la sociedad tiene clarísimo
que es necesaria la nacionalización de muchos sectores estratégicos porque es justo y eficiente. Y de esto podríamos citar 10, 20 ejes programáticos que reflejan que hay un corpus ideológico claramente de izquierda, soberano, independiente, ¿no? Que la ciudadanía lo avala. Por lo tanto, no hay posibilidades de discutir por afuera. A partir de ese marco, que yo creo que compartimos con Gaby hasta este punto, a partir de este marco viene produciéndose, ocasionándose unas internas cada vez más difíciles de gestionar, con las tensiones más a flor de piel, que además son visibles, visibles en los medios de comunicación, visibles en el Twitter de cada quien, visibles en el Twitter desde los ministros hasta Evo Morales, hasta el presidente Luis Arce, hasta cualquiera, detecta que hay diferencias porque la están remarcando ellos y ellas, no, no es que lo estamos remarcando nosotros. Efectivamente, yo creo que hay una primera característica, y ahí quiero compartir con Gaby, que es que el primer interesado en generar una división interna es al bloque de la derecha en Bolivia y afuera de Bolivia. Es decir, ante la dificultad para disputar los sentidos comunes hegemónicos en Bolivia, una estrategia habitual es dividirlos. Y intentan trabajar en este marco de división. Y también ocurre algo, que cuando tú tienes un enemigo externo o un rival externo muy marginal, habitualmente se magnifican las divisiones internas. Yo creo que este es un primer elemento para mí determinante. No sé, Gaby, si en esta línea estás de acuerdo o si quieres introducir algún tipo de matiz. Bueno, yo a todo lo que has dicho, con lo que estoy de acuerdo casi en todo y en general, yo le agregaría a este contexto general dos cosas importantes. La primera, Bolivia es un proceso de transformación del Estado y de la sociedad en la cual se han cambiado reglas del juego de manera profunda. O sea, cuando hubo una nueva constitución política del Estado en los primeros años de gobierno de Evo Morales en su momento, se cambiaron las reglas del juego en muchas cosas, en la distribución de los recursos, de la plata, dónde se va la riqueza que se produce en el país, cómo se redistribuye la riqueza proveniente de la nacionalización de los hidrocarburos y de recursos naturales, etcétera, hasta las formas en las que está representada la sociedad en los poderes políticos. Hoy ya no tenemos una asamblea legislativa plurinacional donde gobierna un grupito de personas ricas y listo, ¿no? Hay una asamblea legislativa plurinacional con una representación de la gran mayoría del pueblo boliviano entonces, eso no es una cosa menor, Alfredo, porque creo que si hacemos una comparativa con otros procesos u otros gobiernos de izquierda que están peleando mucho esta posibilidad de transformar cosas en las raíces, pues bueno, en Bolivia se dio, ¿no? Y un segundo elemento que creo que es importantísimo es que el proceso de recuperación de la democracia no se hace solamente a partir de el ejercicio del voto en unas elecciones un día domingo 20 de octubre del 2020. Fue todo un proceso de acumulación de fuerza del bloque de poder popular, porque hay un bloque mayoritario conformado por organizaciones sociales, campesinas, indígenas, trabajadoras, estudiantes, etcétera, etcétera, muy importante. Y ese bloque no solo recuperó la posibilidad de un gobierno del MAS nuevamente, sino que con votos, sino que acumuló fuerza en movilización permanente. Inclusive durante el gobierno de Yanine Áñez, a pesar de la represión, a pesar de los 37 muertos, de los más de 1.500 heridos, etcétera, etcétera, hubo una acumulación de movilización social que permitió llegar a unas elecciones democráticas. Entonces no se podría entender uno sin el otro, ¿no? Eh, y todo esto se expresa obviamente en términos político-partidarios a partir de la estructura del MAS y PSP.
digamos, eso como dos Yo complementaciones creo a lo que, que tú perdona, venías Gaby, yo creo que eso es describiendo. importante. A mí me parece remarcar, porque a veces desde afuera de Bolivia el plano organizativo es determinante y además los resultados electorales, los procesos constituyentes, los procesos de transformación vienen avalados por un proceso, valga la redundancia, y es clave. Yo añado algo que a veces se pierde de vista también, Gaby, escuchándote, y es que a pesar de que hay un bloque eh, hegemónico grande, mayoritario, también hay que reconocer que hay puntos de encuentro en ese bloque, la no venida del neoliberalismo y sus efectos y sus políticas, pero no podemos decir que los bloques son monolíticos y homogéneos. Hay heterogeneidades geográficas, hay heterogeneidades originarias, hay heterogeneidades sectoriales y hay heterogeneidades, me atrevo a decir incluso, con matices ideológicos cuando te toca llevar el proyecto hacia un lugar, hacia otro. Yo creo que a veces uno piensa que el bloque del MAS, que es un archipiélago de organizaciones muy grandes, desde las más pequeñas hasta las más gigantes, hay que reconocer que, insisto, algunas son de campesinos, otros son mineros, otros son interculturales, otros son las Bartolinas, que no son nombres y apellidos que nos ponemos aquí a enumerar, sino que conforman precisamente un magma heterogéneo que tienen claro que no quieren que vuelva a la derecha. Yo creo que en ese contexto es en el que hay que empezar a explicar seguramente las divergencias, las distancias, las diferencias que hay. Yo creo que además en ese sentido, y no podemos no decirlo, yo al menos lo quiero decir, efectivamente también hay una disputa por la candidatura presidencial de cara al 2025. No, no puede no ser de otra manera. Además, legítimo, insisto, es legítimo. Es no, con esto no estoy diciendo que ahora no es, los dos líderes principales, Evo Morales, Luis Arce, también otros, pero sobre todo ellos dos, no estén preocupados cada uno por su responsabilidad. Evo como presidente del MAS, Lucho como presidente, Luis Arce como presidente del Ejecutivo en sus áreas. Pero es indudable que hay aspiraciones también para querer ser presidente y el horizonte cada día estás más a la vuelta de la esquina. Y además añado algo, se tiene que definir quién y cómo, ¿no? El método y los criterios para definir quién sería la candidatura presidencial. Y esto no decirlo sería no analizarlo. No digo que lo vayamos a resolver ahora, pero es importantísimo, importantísimo tener en cuenta que esto siempre es un eh, punto de conflicto en todos los procesos. Por lo tanto, tampoco hay que tenerle ningún tipo de huida, miedo o darle la espalda. Yo creo que eso también está en el horizonte y en parte. Y luego yo añado, y ahora te quiero escuchar a ti, Gaby, que también hay un intento, yo creo que de aspectos que han intentado siempre estigmatizar a los procesos de izquierdas en América Latina, hablo de narcotráfico y corrupción permanentemente, ¿no? Que son dos temas habituales, ¿no? Petro narcotraficante, Cristina narcotraficante, todos los procesos son narcotraficantes, hasta AMLO narcotraficante. En Bolivia con Evo fue muy así y el tema del narcotráfico vuelve a ser un intento de estigma por parte de la derecha, en el caso de Evo Morales y lo que implica en el Chapare, y también incluso estigmatizando al proyecto de encabezado del Ejecutivo de Luis Arce, que no es un tema menor y que yo creo que siempre es difícil de afrontar. Entonces yo pongo elementos que complejizan y que quizás un poco explican en parte todas estas disputas y tensiones que se vienen dando, ¿no, Gaby? Sí, Alfredo, digamos, precisamente por la heterogeneidad que existe en esa gran, eh, digamos, suma de organizaciones sociales, eh, ciertamente la existe. Yo la he vivido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo parte de esa asamblea durante casi 10 años. Era dentro de la bancada del MAS, en realidad, donde se discutían los proyectos de ley con diferentes visiones que muchas veces no eran absolutamente lineales, etcétera, y no bajaban órdenes verticales de algún lado, sino que debatíamos internamente en la bancada, porque probablemente en un tema medioambiental de repente tenías un choque entre los intereses de cooperativistas mineros y campesinos en una zona de X lugar del país y por lo tanto había que discutirlo. Eh,
en realidad la pluralidad política se daba dentro de la bancada del MAS y sigue siendo mayoritariamente así. En términos de números, podría seguir siendo así, solo que se han introducido hoy situaciones que nunca habíamos vivido antes. Primera cosa, ya no es un solo líder el que dirige el Estado y dirige el partido político y es la cabeza del MAS y PSP. Dato fundamental Antes, este para mí es dato fundamental. Claro, antes había un único liderazgo que fundía el Ejecutivo y las organizaciones sociales y el instrumento político que es el MAS. Eso había Evo Morales y ahora, claro, por el golpe de Estado, la huella que deja el golpe de Estado es que el Ejecutivo está en manos de Luis Arce y el partido está en manos y las organizaciones, pues en gran medida responden a Evo Morales. Esto es una variedad en la ecuación política boliviana y yo creo que es importantísimo que lo remarcas, Gaby. segunda cosa que hay que remarcar en esa situación es que hasta ahora por lo menos no han aparecido dentro de las tensiones y las diferencias que se han visto, diferencias ideológicas profundas entre estos dos liderazgos. Hay tensiones, está clarísimo, pero no se han manifestado claramente todavía diferencias ideológicas desde mi punto de vista, es mi opinión. Hay quienes dirán que sí, yo creo que no, Yo y creo que hay sostengo que no. matices, yo comparto, y además también lo quiero suscribir acá, yo comparto absolutamente lo de Gaby, efectivamente debe haber matices, porque además tienen lugares de responsabilidad distintos y por lo tanto tendrán información distinta y por tanto tendrán miradas inclusive de tomar decisiones diferentes. Yo creo que uno cuando mira la jugada desde un lugar y otro desde otro lugar, seguramente eso incorpora matices en la toma de decisión. Yo estoy convencido de eso. Ahora, el corpus ideológico no creo que sea como verdaderamente una grieta ideológica insalvable, todo lo contrario, y también suscribo eso que dice Gaby. Un tercer elemento que quisiera poner sobre la mesa, Alfredo, es que lo que sí se ha profundizado en las últimas semanas de una manera brutal es la judicialización de la confrontación política interna en el MAS y PSP. Y cuando hablo de judicialización, estamos hablando de procesos que llegan de un ministro de Justicia al líder histórico del MAS, Evo Morales, en el ámbito penal, como un proceso en el Tribunal Constitucional Plurinacional que pretende que se declare parte del estatuto del MAS como inconstitucional. Y bueno, una serie de procesos judiciales ante el Tribunal Constitucional, ante la justicia penal, ante diversos ámbitos, que por primera vez en la historia del MAS ponen lo judicial por delante de lo político. A mí me parece algo muy... Esta es una novedad en la escalada que viene tomando esta tensión y es que se está empezando a tocar la puerta de la justicia con todo lo positivo, pero también con todo lo negativo que esto debe implicar, cuando podría ser dirimido en el plano de la política y esto es una responsabilidad, es una característica nueva. Yo añado algo, Gaby, también que a veces hay que diferenciar en cómo también los entornos, le pongo comillas, la gente que está alrededor de los dos grandes, en este momento el líder Evo Morales y el presidente Luis Arce, también creo que están contribuyendo a acelerar una escalada, a veces yo diría que yo creo que falta de responsabilidad estratégica. Me parece que es preciso levantar la vista. No digo que no haya que discutir cosas, claro, esto es necesario en política, pero también creo que hay que diferenciar entre los liderazgos y los entornos, ¿no, Gaby? Sí, creo que sí, Alfredo. No vamos a caer en el simplismo de intentar echarle toda la culpa ni la responsabilidad de los entornos, porque sabemos que no es así, que muchas veces los entornos responden al deseo del liderazgo de escuchar una u otra cosa también, o de decir una u otra cosa. Pero sí hay una responsabilidad histórica inmensa porque definitivamente yo sí estoy de acuerdo con algo que ha planteado Álvaro García Linera en estos últimos meses,
de manera muy frontal y muy sincera, siendo ex vicepresidente, compañero en lo cotidiano de Evo durante muchísimos años, él ha planteado con una enorme responsabilidad, pero también con dureza, que si el MAS va fragmentado a las elecciones del 2025, el mayor riesgo es que la derecha retorne al poder, ¿no? Y entonces ese riesgo parece no interesarle a algunos entornos. Claro, no me llama la atención, Alfredo, cuando se trata a veces de gente a la que no le ha costado nada la acumulación de tantas décadas de lo colectivo, y entonces se piensa solamente en términos individuales las cosas, ¿no? Por lo tanto, no me llama tanto la atención, es algo muy común que pueda suceder en política, el que se deje lo colectivo y se ponga por encima de todo lo individual, y eso está pasando en algunos entornos. Hay que añadir que hay una fecha clave que es del 3 al 5 de octubre de este año, o sea, está ahí a la vuelta de la esquina, dentro de un mes, que es el Congreso del MAS, donde podría incluso haber una aprobación de su estatuto que defina el método para la elección de la candidatura. No digo que sea así, pero es un Congreso que va a marcar un poco el cronograma estratégico hacia el 25, sea con una exagerada precisión o sea con marcamiento de directrices. Por lo tanto, no es un dato menor. Yo, para cerrar, Gaby, a pesar de todas estas tensiones, algo que aprendí en Bolivia, me lo dijo una vez Xavier Albó, que tú sabes muy bien quién es ese jesuita catalán que vivió no sé cuántos años, que murió hace poco, un tipo que merece la pena siempre leerle. Él me decía, en Bolivia aprendí algo, y es que a veces tú crees desde afuera que se van a caer por el precipicio porque se acercan demasiado, pero al final saben vivir sin caerse por el precipicio, sí, por el precipicio, porque tienen una gran cultura política de la discusión. Y yo quiero pensar porque además hay muchos precedentes, que en los momentos más duros de los últimos 15, 20 años, a pesar de las tensiones, inclusive internas, que las ha habido, yo creo que tendrán las capacidades, porque tienen esa cultura política del saber que no pueden caer en la tentación de darle papaya, como diría un colombiano, a una victoria electoral de la derecha y una victoria política, porque en este caso la derrota electoral implicaría una derrota política. Así que en esto tengo un cierto entusiasmo relativo en que sabrán ¿no? Coser, gestionar y vivir con eso que le llamaba Álvaro permanentemente, las tensiones creativas en vez de que sean destructivas de un proceso de cambio. Al menos yo quería dejar esta pizca de un poco de horizonte positivo en el marco de las dificultades que están viviendo. Gaby, para cerrar, ¿qué quieres tú decir? Bueno, Alfredo, yo creo que la verdadera y mayor tensión política en Bolivia sigue siendo eh, la derecha y el conservadurismo aquí al frente de todos nuestros ojos. Si fueron capaces de dar un golpe de Estado el 2019, te aseguro que van a utilizar todas sus fuerzas para intentar sacar del poder al MAS y a la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Y por lo tanto, sí extraño, y lo tengo que decir también con toda sinceridad, extraño que volvamos al debate y a esa batalla cultural contra la derecha, a esa batalla ideológica contra la derecha. Creo que la necesitamos y creo que ahí también deposito yo mi expectativa hacia adelante. También puede ser que cuando se acerquen las fechas electorales habitualmente magnificas el saber que tienes un rival y probablemente tengan mayor fortaleza para cohesionarse. Teníamos esta deuda pendiente en la pizarra, que era hacer una radiografía, un análisis de lo que viene pasando en Bolivia. No termina hoy, seguramente vamos a seguir, pero queríamos hacerlo con mucha responsabilidad y con sinceridad y con el mayor rigor posible, tanto Gaby como yo. Seguimos en la pizarra.